días, amigos de Izquierda de Nacimiento. Hoy para mí es un día muy feliz porque tengo el honor de tener como invitado especial a un queridísimo excompañero de la Normal Rural de El Meche Hidalgo, también primera generación de la licenciatura en educación primaria de esas instituciones que nos hermanan. Bien, tengo con ustedes al maestro Juan Salinas. Él egresó del Meche en 1991 y la importancia de esta sesión con él es que nos dé a conocer muchos aspectos de la vida académica, de la vida política y de la vida cotidiana en esas instituciones. Como hemos titulado desde que iniciamos estos capítulos sobre las normales rurales, no son cunas de guerrilleros, sino semilleros de intelectuales. Así que, bienvenido. Me gustaría que iniciaras hablándole un poquito al público de quién eres tú. Hola, ¿cómo están? Primeramente me da muchísimo gusto, Rocío, por esta noble oportunidad de ocupar una parte de tu espacio para poder dirigirme a tu público. Me da muchísimo gusto saludarte de antemano, es un honor. Hacía un buen tiempecito que no teníamos la oportunidad de poder estar interactuando, pero me agrada muchísimo y para mí es una excelente oportunidad de poder saludarte y pues estrechar algunos conocimientos, alguna experiencia de mi vida personal, ¿no? Efectivamente, como lo acabas de citar, estudié en la Escuela Normal Rural Luis Villarreal del Meche Hidalgo, 3 años del bachillerato y 3 años de la licenciatura. Siempre lo he dicho, donde he estado, donde me he presentado, tengo ese corazón mechano, ese pensamiento mechano, y que a mí siempre es un estigma que lo tengo muy grabado en mi corazón y en mi pensamiento. Muy bien, Juan. Mira, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que normalmente lo conocemos como FEXUM, a mí, te voy a platicar nada más lo que viví, ¿no? Sí, Y esa parte de la experiencia que a mí me llamó mucho la atención. Cuando ingresamos nosotros en el 84, un año anterior, el Comité Central de Lucha, el Comité Central de la FEXUM estaba en el Meche, ubicado en esa sede. Me dio la oportunidad de conocer a muchos compañeros de esas normales y los admiraba. Vaya, pues nosotros como alumnos de nuevo ingreso, bueno, veíamos todo lo que estaba floreciendo a su alrededor y era increíble, ¿no? Nosotros que nos quedábamos así muy impactados por el nivel de conocimientos que tenían nuestros compañeros, ¿no? Recuerdo mucho a algunos de nuestros ex líderes de aquella época y vaya pues conocer de la federación fue muy impactante para nosotros como alumnos de nuevo ingreso. En la normal nos conocían como los chivos, ¿no? Era algo característico que nos decían así a los alumnos de nuevo ingreso. Y vaya, pues mi apellido muchas veces no me ayudaba porque, bueno, lo tomaban como algo como sobrenombre, ¿no? Pero no, les decía yo, espérense, si es mi apellido de verdad. Pero, en no muy buen tiempo llegamos en esa época, pero sin embargo, pues el auge que se tuvo como federación, con esos objetivos muy claros, indudablemente siempre buscaba un solo principio, la justicia, la democracia, e indudablemente un bienestar común para todos, ¿no? Que también son muy reconocidos en el estado de Hidalgo, que vaya pues, pero la característica fue eso, siempre tenían visión sobre lo que querían, sobre sus propios, sobre una justicia, una equidad, una libertad, una democracia, que siempre creyeron tenerla en este caso. Muy bien, estimado Salinas. Fíjate que hace unos días, buscando información que pudiera dar cierta fidelidad en sus datos, me encontré un artículo científico de un doctor que se llama Sergio Ortiz Briano,
Él es un historiador que actualmente trabaja en la Universidad en la Normal Rural de Cañada Honda, Aguascalientes. Y me gusta mucho su artículo. Hay una parte donde dice que cuando se crea la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, tenían objetivo muy claro y era la defensa de las demás normales rurales. Tú acabas de señalar que esta federación, por lo que entiendo, se iba rolando en las distintas normales, es decir, el comité central se iba rolando y eso, háblanos un poquito de ello, fíjate, porque este investigador señala que en todo el país, la única federación que se sostiene que desde su creación y se sostiene hasta la fecha es justo la FEXUM, en función a la dimensión que ocupa. Es una federación, dice él, que se crea con todas las normales rurales existentes en esa época, pero que además tiene una dimensión social muy importante. Dice que no hay otra institución o no hay otras instituciones en el país con un aparato político como el que tienen esas normales rurales. Platícanos, ¿cuál fue tu Mira, experiencia? primero, para mí siempre fue la admiración, ¿no? Porque realmente yo siempre admiré a los que lideraban los grupos, pero hay dos características esenciales. Uno, para poderse después del 68, de 1968, las escuelas normales rurales, recordemos que no participan en las manifestaciones del 2 de octubre, porque ellos se encontraban en receso escolar, o sea, estaban de vacaciones. Sin embargo, a su regreso, el gobierno de Díaz Ordaz, una de las intenciones fue acabar con parte de las normales, y de hecho se ve reflejado más adelante con la desaparición del 50% de las normales, quedando solamente 16 a nivel nacional. Y de estas, quisiera mencionarte, y de aquí vaya pues la prudencia, porque parte de su conservación de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México es de que se fue a la clandestinidad. Es decir, muy solamente desde adentro conocían quién era el Comité Central y otros dos organismos muy importantes que se conservaban en la escuela. Por eso se conservó durante mucho tiempo y más en esta situación de embates, ¿no? Porque ningún gobierno ha cesado, excepto desconozco ahorita el actual cómo está trabajando, pero ningún gobierno ha cesado de golpear a las normales. Me gustaría que se quedara así, precisamente porque son los únicos que han resistido y sigan resistiendo. Hay muchas visiones respetables de los que escriben de afuera y está bien, es un punto de vista más. Fíjate que dices algo que me parece importante. Hoy día están empezando a escribir sobre las normales rurales, y digo hoy día porque yo lo veo a partir del cierre del MESHE de 2008. Creo que de 2008 a la fecha uno puede consultar en las distintas fuentes y te vas a encontrar tesis de investigación sobre el origen y desarrollo de las normales rurales. Te encuentras artículos. El gobierno siempre ha golpeado esas normales, siempre las convirtió en un centro de persecución. ¿Tú qué opinas de ello? Un centro de persecución fue muy, yo creo que todavía la palabra queda corta, ¿no? Porque, bueno, hoy vemos las cifras y vaya pues, muchas cosas oscuras que nunca salieron a la luz y no están dados a la luz, pero, por los mismos ideales, ¿no? Que se tenían. Y grupos que de una o de otra manera que también se fueron a refugiar a las normales. Y me parece que, bueno, eso fue parte de la vida o de la trayectoria de las escuelas normales. Pero a mí me parece más interesante, ¿no? Lo que yo puedo platicarte desde el 84 hacia la fecha, qué es lo que estuvimos viviendo, y realmente cuando estuvo el Comité Central en el MESHE, pues eran grandes líderes que trabajaban y que indudablemente lucharon por sus propios ideales, por convicciones, pero hay otra característica aquí.
En el internado, cuando yo ingreso al internado, y estuve durante el internado, los horarios de preparación intelectual eran bastante fuertes, ¿no? Yo recuerdo que a las 5 de la mañana a 6 de la mañana teníamos escoleta. De 6 de la mañana a 8 de la mañana teníamos prácticamente la primera clase. De 8 a 9 el desayuno, de 9 a 2 las demás clases, y de 9 a 4 era un inter que teníamos para hacer nuestras actividades en el dormitorio, en horarios académicos, o horarios que tenían algunos que les encantaba el deporte, les encantaba la música, que ellos inclusive se prolongaban hasta las 7 de la tarde, 10 de la noche. Pero había, si hablamos de la parte de los líderes, cómo se formaban, pues prácticamente desde las 7 de la noche, 11, 12 de la noche, era una preparación de los que sabían más o los que estaban más adentrados en la formación ideológica, son los que dejaban sus conocimientos a las nuevas generaciones. Y esto se les conocía como cuadros activistas. Y esos cuadros de activistas son los que se estaban formando. Era la preservación precisamente de los nuevos líderes que surgían a partir de esta preparación. Pero de esta parte, pues, no sé si lo hayan escrito, pero la parte que a mí me tocó vivir, eso es lo que a mí me tocó formarme. Entonces, de 7 de la tarde, que ya terminábamos la cena, eran las reuniones, 7:30, y hasta que el cuerpo aguantara, ¿no? Y era preparado. Los rurales te forman con amplio criterio, ¿no? Eres crítico, eres reflexivo. Y pareciera que dan por hecho que son los profesores los que te forman así, que es el plan de estudios el que te forma así. Y yo les he comentado que no necesariamente, que el plan de estudios incluso está homologado. Y eso también lo dicen los distintos autores que uno revisa. Se homologó desde los años 70. Pero nosotros, en las normales rurales, recuperamos el sentido, es decir, el objetivo para el que fueron creadas, pero no fueron necesariamente los maestros que nos impartían las clases. Platícanos un poco de eso, porque tú eras parte de un cuadro activista muy importante, yo te recuerdo así. Platícanos, ¿quiénes formaban a esos estudiantes? Bueno, había una estructura dentro de las escuelas normales que nos permitía hacer ese tipo de trabajos, ¿no? O que les permitía, porque fui producto de otra generación que nos formó, ¿no? Pero esa estructura ya estaba muy añeja. En las normales rurales se regían por 3 comités. Entre ellos estaba el famoso COPI, es el Comité de Orientación Política Ideológica. Que por cierto, lo creó Lucio Cabañas, ¿verdad? Ahora, algunos datos interesantes y curiosos, ¿no? Porque era la formación de cuadros. Así es. Que tiene que ver con una filosofía prácticamente socialista, y bueno, pues ya nos meteríamos un poquito más a filosofía, ¿no? Pero lo que yo viví, de ahí primero es una invitación voluntaria, Se ponía el desplegado o el desplegado en la entrada del comedor, y se invita a reunión al cuadro de activistas con X tema a tales horas y vamos a terminar a tales horas, ¿no? Y siempre había eso lo sacaba el secretario de organización del comité de Orientación Política Ideológica, ¿no? Y entonces hacía su invitación y ahí nos metía, y todos los que quisieran, o sea, era abierto, o sea, no era para algunos cuantos, ¿no? Era para quien quisiera, ¿no? Y entonces pues, llegábamos a la sesión, no llegaba uno ni dos, llegaban 20, 30, eran grupos numerosos que deseaban esa preparación. Y bueno, pues el impacto era bastante fuerte porque no los daban los maestros, lo daban los mismos alumnos que ya estaban en grados superiores en aquella generación. Recuerdo muy bien a alguno de ellos
que nos educaban en esa misma línea del socialismo, ¿no? Y entonces entrábamos a leer libros como de Marx. Así es. Y cuéntame un poquito qué era de la cotidianidad en el Meche. ¿Qué hacían? ¿Había convivencia con otras normales rurales? ¿Cómo se daba esta? Esa es otra historia, muy padre, ¿no? Mira, les Muy hemos platicado al público un poco, y les seguiré platicando porque tengo también otros invitados sobre la parte política, incluso les hablaré mucho sobre la parte académica, que de verdad esa es una, digamos, es una tela de donde cortar mucho porque había que analizar los primeros planes y programas de estudio con los que se fundaron, cómo se dio este modelo coeducativo entre estos alumnos, un poquito de cómo era la vida cotidiana ahí dentro del MESH. Yo les he comentado al público que nos mira que las normales están muy hermanadas y que se visitaban frecuentemente, que había trabajo político, que había trabajo también académico. Cuéntanos un poquito, también incluso cultural, cuéntanos un poco. Mira, yo recuerdo mucho mi primera salida, ¿no? La recuerdo mucho porque estando yo en primer grado, se hacía o se desarrollaban, estando en el cuadro de activistas, nuestra primera salida fue a la Escuela Normal de Teles Puebla. Uh-huh. Ahí fue la primera sesión que tuvimos de cuadros activistas, una reunión bastante grande. Como todo, pues salíamos en grupo, en caravana, 2, 3 autobuses para esa institución y ahí nos encontramos, oh sorpresa, veíamos que no nada más eran los únicos que nos preparábamos, sino habían otros alumnos que estudiaban sobre lo mismo, que se preparaban sobre lo mismo, tenían los mismos temas que nosotros y bueno, existía una hermandad. Y esa hermandad era padrísima, ¿no? Porque realmente podías compartir tus experiencias entre pares, ¿no? Y esa experiencia entre pares pues conllevaba a reflexionar, bueno, que no éramos los únicos que nos preparábamos, que no éramos los únicos que dejábamos o pretendíamos dejar huella en alguna normal, sino había muchos estudiantes con las mismas curiosidades, con las mismas necesidades, pero también con los mismos objetivos, ¿no? Se inculcaba muchísimo salvaguardar a las normales, ¿no? Esa idea nos los inculcaron de inicio a fin. Siempre salvaguardar las normales, de una o de otra manera, ¿no? Particularizando la normal del MESHE, era una coordinación entre maestros y alumnos, ¿no? Para llegar a la preparación que tú mencionas, se hacía cada jueves, era jueves cultural, le conocíamos como jueves cultural, donde cada grupo participaba con un número artístico. Era de ley, o sea, tenías que saber danza, música, teatro, poesía, oratoria, todas las artes figuraban ahí, ¿no? Inclusive todavía podemos regresar a la normal del MESHE, existen los resultados de los murales, ¿no? De los concursos de murales que teníamos ahí, y eso era bien, bien importante, porque se dejó huella. Entonces, los alumnos, era muy curioso porque pues no había mujeres, ¿no? Entonces tenían que disfrazarse inclusive algunos de mujeres para poder hacer un cuadro verdaderamente bien típico relacionado con el tema que iban a proporcionarlos, ¿no? Bueno, pero de ahí se formaban para llegar a los encuentros nacionales. Y bueno, el MESHE siempre buscó destacar, ¿no? Esa fue la característica del MESHE. Entonces, cuando salía, teníamos nuestro grupo de danza, excelentísimo, la rondalla, excelente, también todavía tengo algunas grabaciones de las rondallas, de la banda de guerra, en no decir más, destacaba en toda la región y era lo que se promovía, inclusive en estos jueves culturales se trasladaban en épocas de práctica docente, llevábamos esos programas a las comunidades donde nosotros nos tocaba practicar. Y esa era parte de nuestra formación y era bien bonito, ¿no? Y recuerdo a mis compañeros para estar en eso. Fíjate, desde que se fundan estas normales,
tienen una función social y que los alumnos acudían a los eventos cívicos, a las comunidades junto con sus maestros. Y de verdad, o sea, es que era una manera de llevarle la cultura a los pueblos y sacar de los pueblos la cultura. Es decir, era como de doble entrada, ¿no? Nosotros nos dirigíamos a las comunidades, indagábamos sobre su cultura y la poníamos en práctica y otra vez regresábamos, ¿no? Era siento una práctica muy bonita. ¿Tú la alcanzas a mirar ahora en algunas escuelas formadoras de docentes? Pero como las normales rurales, no. Yo creo que las normales rurales siempre marcaron esa huella, ¿no? Destacar en lo cultural, porque, bueno, si lo veamos, nosotros recordemos que nosotros entramos con ese plan 84, nuestra formación fue desde bachillerato, decir, el camino de ustedes es ser investigadores, ¿no? En la educación. Y ese paradigma de investigadores finalmente nos llevó a otras esferas, indudablemente, porque, bueno, una vez que terminamos actividades, ¿quién no recuerda un atardecer? Estar en el barandal, tocando guitarra, cantando, diciendo sus poemas en los dormitorios, haciendo sus participaciones en oratoria también, formulando sus discursos, etcétera, ¿no? Y aquellos que les gustaba la vida académica, no los sacabas de la biblioteca, ahí estaban. Y desde que amanecía, oye, le hacían burla precisamente, ¿no? ¿no? Los que les encantaba la política, pues adelante, ahí estaban como líderes. Los que les encantaba el teatro, ahí estaban. Les encantaba la música, es bien increíble, ¿no? Y Meche efectivamente sí es un germinador, yo le llamo así, un germinador precisamente de una revolución cultural que trasciende hasta nuestros días, ¿no? ¿Y a Salinas qué le gustaba? ¿Qué fue lo que más le gustó? A mí me encantaba, en primera, siempre me gustó estar en banda de guerra, ¿no? Me gustó estar en banda de guerra, que es uno de mis, era ya porque ya no lo ejerzo, pero me gustaba estar en banda de guerra, ¿no? Entonces, iniciábamos nosotros con nuestros ensayos a las 5 de la mañana. Y bueno, de 5 a 6 ya despertábamos a los que se tenían que despertar para ir a clases, ¿no? Y a mí me gustó esa parte. La otra parte que me gustó siempre fue ir a los círculos de estudio que se daban en la reunión de cuadros activistas. Y bueno, pues quizás enseñarle un poquito de lo que yo sabía, de lo que ya me habían enseñado y reproducir ese conocimiento hacia las nuevas generaciones. Y enseguida, bueno, pues en otra parte que me gustaba, pues estar en actividades como de negociación siempre me gustaba estar ahí. Muy bien. Y bueno, cuéntame, yo te ubico por la parte política, te recuerdo perfectamente y qué bueno, tú ahora me lo dices, te gustaban los círculos de estudio, te gustaba la formación ideológica. Platícame, ¿qué te pareció o qué opinión tienes acerca del cierre del MESH? Mira, es una cuestión multifactorial. Mira, yo tengo la fortuna, pues me siento afortunado, ¿no? Porque tuve que elegir, hubo un momento que tuve que decidir en mi vida personal, ¿no? Quedarme, estudiar los 3 años de bachillerato más los 3 años de licenciatura, vino algo que vino como la salvaguarda de nuestra institución. Los tiempos habían cambiado y había que reformular varias cuestiones, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues en esa diversidad de ideas, no todos cabíamos en esas mismas circunstancias, ¿no? Y había que retomar un cambio, redoblar un cambio, ¿no? Afortunadamente, durante ese tiempo, parte de mis experiencias ahí conocí a mi esposa, ¿no? Andando precisamente en los encuentros nacionales, ¿no? Y me gustó, me agradó muchísimo, ¿no? Y mi esposa de Panotla, Tlaxcala, probablemente ahí se ve la fraternidad, producto de un amor precisamente presente, un amor presente, lo vuelvo a reiterar. Mi esposa María González, la conocí precisamente ahí en la normal, y de ahí nos hicimos novios, nos casamos, tenemos una bonita familia, pero hubo un momento decisivo en la recta final que tuve que decidir, y yo decidí por mi familia, formar ya una familia.
Y entonces tuve la necesidad de hacer ese cambio, ¿no? Por no compaginar también con algunas otras ideas. Cuando ya llegamos al mundo externo, me permite visualizar también la vida académica que nosotros llevamos en la normal. Y bueno, digo, el rumbo que tomó fue algo diferente, algo drástico. Ni siquiera nos atrevíamos a imaginar. Y hay algo que me llamó mucho la atención, el trabajo de los alumnos, ¿no? Lo que destacábamos en nuestra época tenía que ser intelectual, es decir, nosotros nunca comprábamos calificaciones, nunca nos regalaban las calificaciones, teníamos que ganárnoslas y eso implicaba mucho sacrificio. Había noches que no dormías, había noches que eran, en fin, o sea, era bastante fuerte el trabajo académico y bastante fuerte el trabajo político y teníamos que estar en ambas cosas. Entonces, cuando yo veo esto, tengo la fortuna de que egreso de esta normal, pero también tengo la fortuna de regresar nuevamente al MESHE como maestro bajo un examen de oposición, algo que no se presentaba años anteriores, ¿no? Concursamos más de 200 maestros para ingresar a la normal y entre uno de esos, el de los afortunados, fue tu servidor para poder regresar como maestro en MESHE. Y entonces me permite ver la otra cara, ¿no? Que lo vi como alumno y lo que vi como maestro. Y entonces alcanzo a visualizar y no culpo a los alumnos para nada ni los hago responsables de nada, porque finalmente ellos fueron, en la última generación, no conocieron ni siquiera el internado, vaya pues, no conocieron ni siquiera las bondades del servicio del comedor, no conocieron muchas cosas. Entonces, aparte de que ya habían perdido el sistema de internado, también tuvieron una crisis de identidad, porque por promedio, estando ya como docente, yo veía a los muchachos trabajando, ¿eh? Y era bastante fuertísimo, inclusive mucho más de lo que nosotros hacíamos como estudiantes. Sin embargo, pues el rumbo multifactorial, la idea de acabar de cerrar al MESHE, porque ese era el final, la consigna final, cerrar al MESHE como diera lugar, pues lo lograron, ¿no? Finalmente no logran cerrar el MESHE, sino más bien lo declaran en un receso, ¿vale? Es diferente los términos, ¿no? Bien, ¿y qué opinas de la reapertura? ¿Cómo va ese proceso? Mira, yo sinceramente estoy un poco desligado de esa situación. No sé con exactitud cómo está la apertura del MESHE, ¿no? Me entero por los medios del secretario de Educación, por medio de las visitas, de las noticias, de que ha estado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la institución con las miras de aperturar la normal. Todo indica que es un sí, rotundo sí. Ajá. Está un compromiso político de que se abre la apertura a la normal. Pero aquí lo que también escucho por las noticias es la normal como sistema abierto o la normal como sistema internado. El antecedente es de que hubo becas para los alumnos y les fue muy bien, o sea, lograron los índices académicos que lo necesitaban. Hoy, por ejemplo, no es necesario estar en una escuela, por ejemplo, ahorita lo estamos siguiendo, no es necesario estar en una escuela para desarrollar una sesión virtual como lo estamos haciendo, pero indudablemente se añora esa parte, pero no lo hacemos tanto por eso, sino desde mi perspectiva es de que sí debía haber un internado, dado que las características es mucho más afectivo. De hecho, las generaciones, si lo podemos observar por las noticias de nuestros excompañeros, vemos que se reúnen de manera constante. Hay generaciones completas que se reúnen, de repente vemos en las noticias, ¿no? O en las redes sociales. Generación 77 presente en la norma del MESHE. Generación 91 en el MESHE. Generación 94, 97, 2000, 2001. Y etcétera. Todas las generaciones están
se reúnen. Entonces eso me da a entender que esa identidad de esa hermandad sigue permanente. Finalmente fueron 7 años, pero están ahí, son hermanos, son hermanas con otras escuelas y están vivos. Es una familia. Por eso las normales siguen creciendo. Y yo creo que no va a haber, y para mí sería la única opción tener un internado completo ahí. Ojalá que se lograra. Ojalá. Y bueno, ya te iba a hacer como pregunta obligada si estabas a favor de que fuese internado o no, pero ya lo dijiste. Entonces yo también me sumo a ello. Ojalá que se logre. Y bueno, pues, estimado Salinas, yo hasta aquí lo dejo. Espero tenerte en otra conversación con más exalumnos de las normales rurales para que podamos compartir nuestras experiencias porque necesitamos que la gente conozca qué son estas instituciones. Desde mi punto de vista, hay que eliminar el estigma. No somos cuna de guerrilleros. Y lo veo contigo, lo veo con todos los que han egresado. Me ha tocado ver a gente, como dices tú, que ha crecido mucho académicamente. Entonces, eso quiere decir que las normales rurales son semilleros de intelectuales. Y pues te agradezco. Son sembradores de vida y indudablemente, cuando la experiencia, indudablemente, a mí cuando hay algo muy particular que observé, ¿no? En el último día, en la graduación, en las últimas semanas, no recuerdo exactamente la fecha, no tener exacto el dato, pero hay algo que me preguntaste sobre la hermandad de las normales. Días previos a la última clausura, a la última ceremonia escolar para su receso escolar, llegaron todas las normales. A mí me tocó estar como maestro de ceremonias en ese evento. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me toca ser maestro de ceremonias, así que me voy temprano a las 2 de la tarde para que vea que todo esté bien realizado, que esté bien completo, que tengamos audio, que tengamos video, que tengamos todo lo indispensable, ¿no? ¡Wow! Eran las 4 de la tarde, inicia el programa. Eran más de las 2 de la mañana y los números no terminaban. Cada escuela traía una variedad de programas, la gente se iba, venía, se iba, regresaba, iban a comer, iban a cenar, y vaya pues, ese evento fue maratónico. Todas las normales presentaron un número extraordinario, sea teatro, sea danza, no, increíble, increíble. Y eso se queda uno grabado ya como docente y diciendo, no, pues el Meche vale la pena, vale la pena rescatarlo, tiene mucha esencia cultural que transmitir hacia las nuevas generaciones. El otro dato que tengo es de que exactamente en el día de la ceremonia, ¿sí? Por razones de azares, la clausura estaba programado a las 10 de la mañana. Eran las 11, eran las 12 y la clausura no iniciaba. De verdad, no iniciaba. Razones fueron diferentes. O sea, fueron muchas razones, ¿no? Inclusive en las notas periodísticas decía, el Meche se niega a morir, ¿no? Se niega a cerrarse, ¿no? Y entonces, pero no iniciaba el programa, ¿no? Por miles de razones que tú quieras, ¿no? Pero finalmente llega la ceremonia de clausura, ¿no? Y se declara el receso escolar de la escuela. Pero esos datos nos vuelve a reiterar y nos vuelve a decir, ¿no? O sea, que efectivamente hay un amor por esa institución. Yo le llamo así, amor. Un amor bien sentido. Un amor que refleja la cordura, refleja la paciencia, refleja la tolerancia, refleja una asertividad para hacer las cosas en la institución del Meche, ¿no? Seguramente, bueno, muchos compañeros tendrán más experiencias, no sé, probablemente tendrás muchos más invitados, seguramente, donde te deseo mucho éxito en la recuperación de todas tus evidencias, en la recuperación de muchos testimonios. Yo sé que a lo mejor
mis testimonios son muy cortos, pero yo sé que mucha gente puede hacerlo y ampliarlos más, ver sobre todo la veracidad de los mismos datos. Entonces, yo sigo en la misma propuesta, en la misma línea, y desde el lugar donde estemos siempre diremos, el Meche vive y el Meche vivirá. Claro que sí, pues que así sea. Muchísimas gracias, Salinas, te mando un abrazo y a todos los que, el público que nos mira, le mandamos nuestros más sinceros agradecimientos y decirles que nuestra intención es darles a conocer un poquito de las normales rurales. Gracias, Salinas. Por eso el Meche vive. Por eso el Meche vive y es la izquierda. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Un abrazo. Un abrazo, cuídate mucho. Está Hasta bien. luego. Bye, bye. Bye, bye.